Dios te bendiga de una manera muy especial. Damos gracias al Eterno que podemos estar compartiendo con ustedes. Estuvimos ministrando en la provincia Espaillat, donde la gloria de Dios se manifestó salvando, libertando de una manera muy especial. Allí conocimos gente muy hermosa que nos trataron bastante con mucho cariño. Así que bendecimos a toda esa gente hermosa de la provincia Espaillat. Y vamos a estar tratando el tema, ¿qué hacer en medio de un proceso? ¿Qué hacer en medio de un proceso? Y si tienes que buscar papel y lápiz para tomar notas, porque es muy importante lo que vamos a tratar, puede ayudarte a acelerar y a salir rápido de los procesos en los cuales estás atravesando en tu proceso de crecimiento. Y estaremos leyendo la palabra del Señor en Éxodo 5, del 1 al 2, y dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Aquí Dios está hablando a Moisés y le está diciendo que vaya a Faraón y deje ir al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto y que lo dejara ir a celebrar fiesta en el desierto. Dios está aquí dando una orden, y a medida que da esa orden, Dios le está dando una clave. A medida que le ordena entrar en el desierto, le está dando la clave para salir también de ese desierto. A menudo Dios en momentos difíciles nos dice: solo adora, o solo cántame, o trabaja, cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Y en esos momentos no entendemos el por qué, si le estoy clamando a Dios para que me saque de un apuro, de un momento de dolor, de un momento difícil, ¿por qué Él me dice solo adora? O me dice solo dame gracias. Dios lo que te está diciendo en esos momentos es: tu proceso, cuando fue diseñado y establecido, vino con una clave, y para tú salir de allí, tu proceso tiene la clave gracias, dame gracias. Y cuando usted comienza a dar gracias, entonces el proceso suyo acelera rápido para usted salir de allí. Cada proceso tiene una llave de salida, y Dios comúnmente te da la llave de salida, inmediatamente te permite llegar al proceso. Y eso es algo muy maravilloso, que cuando lo entendemos y estamos en un proceso y Dios nos dice solamente haz esto, entonces lo comenzamos a hacer con gozo, porque sabemos que esa es la llave de salida, aunque no nos parezca razonable. En ocasiones hay personas, como me pasó a mí en una ocasión, que estaba pasando por un proceso de soledad. Quería que Dios me diera un compañero que pudiera caminar conmigo en el ministerio, que pudiera estar conmigo, y a cada vez que le tocaba a Dios el tema, Él me decía: solo trabaja. Y yo: ay, pero Señor, solo trabaja. Y cuando me enfoqué en trabajarle a Dios y dije ok, comencé a hacer actividades, comencé a predicar, comencé a evangelizar más de lo que lo estaba haciendo, y Dios aceleró el proceso de lo que yo le estaba pidiendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios te da la clave en medio del desierto de cómo salir de él, y si lo entendemos podemos salir rápidamente. En 1 Corintios 10:13 dice que Dios nos dará juntamente con la tentación la salida, o sea, qué hacer para poder soportar y salir rápido. Juntamente con el proceso, juntamente con la tentación, Dios te da la salida. Presta mucha atención a lo que Dios te dice que hagas cuando estés en momento de dolor, porque eso suele ser la clave que Dios te está dando para salir de la dificultad. Oiga esto: fiesta en el desierto.
Parecía una locura porque el desierto no es un lugar para celebrar, ni un lugar para regocijarse, no es un lugar cómodo. Allí no hay un ambiente favorable para celebraciones. Sin embargo, Dios le está diciendo, celébrenme fiesta en el desierto. Celebrar fiesta en el desierto representa hallar contentamiento, hallar gratitud, encontrar alegría en momentos de dolor y en momentos difíciles. Y cualquiera dirá, pero ¿y qué afán tiene Dios en que yo me alegre en medio del dolor, en que yo me alegre en medio de momentos difíciles? Es que esa es la clave para salir del momento difícil, y lo vamos a ver a través de la escritura, cómo los apóstoles lo entendieron y cómo ellos lograron en medio de sus procesos salir victoriosos, aplicando la misma clave que Dios le estaba diciendo a Israel que aplicara en el desierto. En Deuteronomio 8, Dios le dice a Israel que lo llevó al desierto para afligirlo, para probarlo, pero les ordena celebrar. Parece contradictorio, porque Dios le dice a ellos en Deuteronomio 8, yo te llevé al desierto, te afligí y te hice tener hambre, pero le ordena que en medio de esa situación debían celebrar. Dios le estaba dando la llave del candado del desierto, la puerta de salida era celebrar. Ahora, Israel no celebró, Israel se quejó, se lamentó, lloraron en la presencia de Dios y como consecuencia sus cuerpos cayeron muertos en medio de ese desierto. Pero si ellos hubiesen obedecido y hubiesen celebrado, si hubieran tenido hambre, celebraban, si hubieran tenido frío, celebraban, entonces hubiesen salido rápido de ese desierto y con la victoria en las manos. Vamos a ver cómo los apóstoles entendieron el principio y cómo lo aplicaron. Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oiga, qué tremendo. Santiago aquí está diciendo, cuando estén en prueba, gócense. Él no está explicando por qué, él no está diciendo por qué, él solo sabe que el mismo principio que Dios le dio a Israel y le dijo que celebraran en el desierto, era el mismo principio que provocaba que en medio del proceso pudieran salir victoriosos si lograban celebrar. En la Nueva Traducción Viviente dice, consideren este tiempo como un tiempo para alegrarse mucho. Oiga, qué locura. Consideren el tiempo de proceso, consideren el tiempo de desierto, consideren el tiempo de dolor como un tiempo para alegrarse mucho. Parece una locura, pero esta es la clave para salir de cualquier problema, de cualquier dolor, de cualquier desierto. Alégrate. Va a parecerte que eres loco, que eres medio masoquista, como decimos en Dominicana, pero una persona que aprendió a alegrarse y a celebrar fiesta en el desierto, ya está listo para salir de ese desierto. Así que trabájalo duro. Mientras más logres alegrarte, hazlo, porque vas a salir muy rápido de cualquier situación que estés atravesando. Romanos 5 del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí está hablando Pablo. Él está diciendo, nos gloriamos en las tribulaciones. Y oiga lo que significa gloriarse: alabarse de una cosa, complacerse, alegrarse mucho. Santiago lo está declarando, Dios lo ordenó en el desierto, alégrense. Santiago está diciendo, alégrense mucho cuando tengan diversas pruebas, celebren, gócense. Él no te está diciendo, vuélvete masoquista y ama que te den palo. Él está diciendo, celebra, porque si Dios te ve celebrando, va a entender que ya no necesitas más proceso, porque una vez tú adquieres contentamiento en el medio del proceso, ya estás listo para salir. Oiga, qué tremendo. Gloriarse es alabarse de una cosa, complacerse, alegrarse mucho. El apóstol Pablo estaba diciendo, me alegro muchísimo en medio del dolor, me alegro muchísimo en medio de la tribulación. Nos hace sentido por qué Pablo y Silas estaban cantando después de una paliza, cantando y alabando a Dios con los pies en el cepo, en medio de una cárcel, golpeados, heridos, pero gozándose mucho. Esto es algo hermoso si lo aprendes, si en vez de llorar, si en vez de quejarte, comienzas a alegrarte, a regocijarte,
regocijarte y sacas esa risa de adentro y dices, voy a celebrar en este desierto. Y cuando la gente te pregunta cómo estás, celebrando fiesta a mi Dios, aunque todo se esté cayendo, aunque la tierra esté temblando, vas a ver cómo saldrás rápido de cualquier circunstancia difícil que estés atravesando. Oiga esto, ellos lo aprendieron muy bien, los apóstoles lo aprendieron y lo aplicaron. Ese era el código que Dios le daba para salir rápido de los procesos. Hechos 5:41 dice, los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos, regocijados de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Oiga, qué maravilloso. A esta gente le han dado, como decimos en Dominicana, una camisa de palo, una paliza, una golpeada. Y ellos salieron del concilio gozosos, celebrando, regocijándose por haber sido tenidos por merecedores, por dignos del gran privilegio de padecer por causa del nombre del Señor. Oiga, qué tremendo. Cualquiera dirá, estaban locos. ¿Cómo podían celebrar? La Biblia dice que debemos tener sumo gozo cuando estemos en pruebas. Si aplicamos los principios que la palabra de Dios nos enseña, vamos a salir rápido de cualquier situación. Hay veces que estamos llorándole a Dios y diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué tan larga esta prueba? ¿Por qué tanta batalla? ¿Por qué dura tanto? Pero ¿acaso desde que comenzó la prueba comenzamos a celebrar, comenzamos a gozarnos de verdad, como dice la palabra de Dios? ¿O no hemos aprendido a gozarnos? No hemos aprendido a celebrar, porque cuando celebramos la victoria se acelera, sales rápido de allí. Cuando lloras y te quejas, lo que podías lograr en 40 días te puede tocar 40 años, como el pueblo de Israel en el desierto. Dios dijo, se quejaron, lloraron, ya me hartaron, y Dios los hizo dar vueltas en medio de ese desierto, porque Dios no le dijo lloren, Dios no le dijo quéjense, Dios le dijo celebren, y esa frase era la clave de salida de ese desierto. Si Israel, cuando Dios apretó y Dios afligió, hubieran celebrado como Dios dijo, ¿sabe lo que hubiese hecho Dios? Los entro en la tierra prometida. Tienen un corazón agradecido. Aún en medio del dolor están celebrando. Aún en medio de la aflicción están dando gracias. Y era la clave que Dios le había dado para salir, pero no hicieron lo que Dios le dijo que hicieran. Y aquí los apóstoles nos están diciendo a través de la sagrada palabra del Señor, ¿qué vas a hacer en la prueba? Alegrarte. ¿Qué vas a hacer en el dolor? Regocijarte. ¿Qué vas a hacer en la aflicción, en el momento difícil? Gózate. Y alguien me dirá, es que no es fácil. Es que si fuera fácil, todo el mundo saliera rápido del desierto. No va a ser fácil. Lo que Dios te pide hacer nunca es fácil, pero siempre se puede hacer, porque hubieron gente que lograron alegrarse. Si los apóstoles le dieron su paliza y salieron cantando, celebrando y con mucho gozo, pues a nosotros que no nos han dado paliza podemos celebrar, cantar también, porque no son golpes físicos, la mayoría son ataques espirituales, son persecuciones, son guerras, son ataques emocionales, y algunos que tienen ataques en su cuerpo físico de enfermedad. Pero la Biblia dice que los justos aún sobre sus camas cantarán y darán gloria al Señor. Entonces vamos a aprender a alegrarnos. Cuando era muy nueva en el Señor, Dios me instruyó muy de cerca. Y una de las cosas que me decía que estaba prohibido hacer en medio del proceso era quejarse y llorar de amargura contra Dios. Y aprendí a gozarme y a celebrar. De tal manera que no tenía en ocasiones nada que comer, no tenía ropa para vestirme. Estaba bien delgada del hambre literal que estaba pasando. Y las personas me preguntaban, ¿cómo usted está? Y yo tenía una frase que era que yo decía, yo estoy en una victoria sasa de la grande. Y constantemente mis hijos me veían en la cocina y en los lugares haciendo, oh sí,
oh sí, oh sí. Y una de mis niñas se acercaba y me decía, mami, ¿qué pasó? ¿Qué celebramos? Digo, nada, no pasó nada, pero estamos celebrando. Y constantemente estaba celebrando. Y cuando ellos me oían celebrar y gozarme, iban a preguntar, ¿qué pasó? ¿Pasó algo bueno? ¿Hay comida? No, no hay nada. Pero estamos celebrando porque aprendí que en el desierto había que celebrar. Había que celebrar. Y cuando celebras, que es lo que Dios dijo que hiciéramos, entonces salimos rápido. Israel tenía que salir de ahí en 40 días o menos. Si celebraba, hubiera salido rápido. Como no celebró, como no se alegró, como no se regocijó, pues Dios dijo, van a quedarse ahí por 40 años dando vueltas hasta que mueran en medio de ese desierto porque no le creyeron a Dios. Vamos a celebrar. Sé que te va a ser difícil. Y estoy hablando con gente que está llorando, que está quejándose, que está, porque a mi hija. No, no y no. Vas a comenzar, sí, a mí sí. El Dios del cielo me escogió a mí para procesarme y te vas a reír y vas a celebrar como un loco y vas a saltar en tu cuarto y vas a decir, sí, me tiene en el horno, está trabajando conmigo y vas a celebrarlo, a celebrarlo, a celebrar la bondad de Dios, a celebrar que Dios te está trabajando, que te está procesando. Y usted dirá, ¿por qué vamos a celebrar? Porque la palabra de Dios dice celebra. Y cuando Dios te dice algo, Él te está dando las claves para que te vaya bien. Todo lo que Dios impuso en su palabra, es una clave para que nos vaya bien. Los mandamientos no son simplemente que Dios quiso ponernos una carga, fue que nos dio las claves para que nos vaya bien. Entonces, acerca de las pruebas y de los procesos, el Señor dio claves. Él dijo, alégrate, celebra, gózate, tenlo por sumo gozo. En la Nueva Traducción Viviente, hablando del texto de Santiago 1:2, que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En la Nueva Traducción Viviente dice, consideren el tiempo de prueba como un tiempo para alegrarse mucho. Oiga, no para alegrarte un poco, no, para alegrarte mucho. Es como que estás de fiesta y algo grande está en camino. Toma el tiempo de prueba como un tiempo para alegrarte mucho. ¿Qué ellos estaban diciendo? Ay, que ustedes son locos, alégrense ahí para que dándole palo. No, esa es la clave para salir de la prueba. Esa es la llave. Esa es la puerta que Dios tiene preparada, que siempre la prepara ante cualquier tentación, ante cualquier prueba. La salida del pueblo de Israel era alegrarse, era regocijarse, era celebrar fiesta, era celebrar la liberación, era en medio del hambre decir, sí, Dios está trabajando con nosotros, está probando nuestra fe, estamos felices de ser tenidos por dignos de padecer por Él. Los apóstoles se alegraban cuando le daban una pela y lo dejaban casi como muerto, porque ellos decían, qué privilegio, qué gozo, y se regocijaban. Como consecuencia tenían una vida de victoria en victoria, avanzaban rápido, salían de los procesos rápidos, iban de gloria en gloria porque aprendieron a alegrarse. Así que estoy hablando con toda esa gente que está al frente de un ministerio, que está llorando por la carga del ministerio. Comienza a celebrar, gracias papá, porque me pusiste, me tuviste por digno de ponerme en el ministerio. Me voy a gozar con los que son difíciles, me voy a gozar con los ataques del enemigo, me voy a gozar, voy a celebrar a mi Dios en medio del proceso. Cuando podemos celebrar, todo se hace más sencillo y llega un momento que tú te ríes, ay, se está cayendo todo. En una ocasión, señores, pasó algo tan fuerte que aprendimos en medio de un proceso, mi socia y yo, que ahora es la copastora de la iglesia, a reírnos. Y ella viene a darme una noticia. Estábamos en ese tiempo trabajando con negocios y habíamos quebrado prácticamente por todos lados, pero me quedaba un dinerito, como algunos 100 y pico de miles de pesos dominicanos. Y ella viene a decirme que alguien nos había engañado y vino a decirme que se llevó todo y nos dejó totalmente en la quiebra. Y nosotros nos sentamos a reírnos en esa silla y le dije, o sea que tú me estás diciendo a mí que lo último que quedara, nos hicieron ¡zas! De un solo golpe y nos tomaron de boba y nos llevaron todo. Dice ella así mismo. Miren, nos reímos hasta que se nos salían las lágrimas de tanto reír. Y todavía cuando nos acordábamos,
tiempo más tarde estábamos muertas de la risa por el tablazo que nos dieron. Y yo le decía, nos dieron hasta en el euro, le decía yo a ella, porque nos dejaron arrasados. Pero ¿qué aprendimos? A celebrar. Es verdad que hay procesos duros donde uno grita, donde uno llora, pero rápidamente reacciona y dice, voy a celebrar, voy a celebrar. Ya el palo está dado y como dicen en Dominicana, después del palo dado, ni Dios lo quita. Dicen aquí es un alagio popular. Entonces, si ya como quiera el tablazo está dado, celebra para que salgas rápido de allí, porque Dios nos dijo, celebren en medio del desierto. Santiago dijo por el Espíritu Santo, gócense mucho en la prueba. El apóstol Pablo dijo, alégrense en gran manera cuando estén en diversas pruebas, regocíjense. El apóstol Pedro aprendió a regocijarse y si ellos aprendieron, nosotros también vamos a aprender y vamos a alegrarnos y a reírnos con la muela de atrás allá. Y el que no tenga muela se ríe con la zancilla, pero vamos a celebrar en medio del proceso porque salimos rápido de allí. Voy a estar orando por ti en esta gloriosa hora y espero que aprendas a gozarte. Es algo que se aprende, para que las circunstancias de afuera no manejen tu gozo interno. Te vas a reír de la prueba, te vas a reír de la batalla, te vas a reír de la guerra. Vas a celebrar a Dios en medio de tu desierto. Padre, en esta hora, Dios de misericordia, proclamo tu palabra sobre cada hijo tuyo que está conectado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo trayendo ese gozo, ese regocijo, que en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, podamos celebrar a ti y podamos darte gloria, aún en medio del dolor, como Job, que se postró cuando sus hijos murieron y le dieron la noticia y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aún allí adoró a su Dios con un corazón regocijado. Y en esta hora, Dios mío, proclamamos tu palabra sobre nuestras vidas, sobre cada vida que está conectada, que podamos en medio de los procesos y los desiertos celebrar a ti, celebrar por cada cosa que acontece en nuestra vida, celebrar por todo lo que es, por lo que no es, por lo que llegó, por lo que no llegó, por lo que se fue, por lo que se quedó. En el nombre de Jesús proclamamos tu palabra que tu pueblo celebra en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.